Buenos días, hermanos, feliz sábado. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a continuar con esta serie de temas sobre la Trinidad, y esta mañana me han pedido que hable acerca de la naturaleza humana de Cristo. Yo quisiera invitarles para que vayamos al libro de Génesis, al capítulo 1, por favor. Aprovechamos para saludar a todos los amigos y hermanos que nos siguen por internet, en vivo o de una manera sincrónica, que este tema sea también de una bendición para todos ustedes. En el capítulo 1 de Génesis voy a leer versículos 26 y 27, cuando nuestro Señor está coronando su creación, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Habla en plural nuestro Señor, porque en este momento de la creación está presente la Trinidad. Está Dios Padre, está Dios Hijo, por medio de quien Dios dio existencia a todas las cosas, y está Dios Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Esta es la creación de la familia humana, en la perfección y en la pureza del Edén. Si nosotros vamos al capítulo 5 de ese mismo libro de Génesis, en el capítulo 5, hermanos, ya pasó el desafortunado evento de la caída de Adán y Eva. Ya fueron estos expulsados del jardín del Edén. Ya tomó Caín la vida de Abel. Ya pasaron muchas cosas. Y dice el capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Refuerza lo que acabamos de leer en el primer capítulo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y dice el versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se dan ustedes cuenta de la diferencia con lo que leímos en el capítulo 1? Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Y Set fue creado a imagen de quién? De Adán. Bueno, ¿y qué no es lo mismo? Después de la caída, queridos hermanos, ya no es lo mismo. Por eso hace hincapié el escrito sagrado. Set y el resto de la descendencia de Adán fue creado conforme a la imagen, a la naturaleza de Adán. Adán ya había perdido la naturaleza divina el día que pecó. Y nos damos cuenta de los cambios profundos y desafortunados en la persona de Adán a partir del momento mismo de su pecado. Previo a su pecado, cuando ve a su amada mujer que ha comido del fruto que les dijeron que no comiera, Adán está dispuesto a dar su vida con tal de no quedarse sin su compañera amada. Por mala que haya sido la decisión de Adán, pudimos observar en ese gesto el amor incondicional de Adán hacia Eva. Después del pecado,
ese amor de incondicional se tornó acondicional. La naturaleza del hombre cambió. Y cuando Cristo los está buscando en el jardín del Edén y le dice a Adán, nos escondimos, ¿por qué? Porque tuvimos miedo de su Creador, miedo del ser que les había dado todo el amor y toda la confianza del mundo, toda la intimidad. ¿Cómo tener miedo de Jesús? Y Jesús inmediatamente responde, miedo. ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. ¿Se dan ustedes cuenta? Ahí Adán ya no se quiso hacer responsable de sus propios actos, de sus propias decisiones, porque su carácter ya había cambiado. La naturaleza del hombre antes del pecado es conforme a la imagen y semejanza de Dios. La naturaleza del hombre después del pecado es conforme a la imagen y semejanza del adversario de Dios. La calamidad más grande que ha ocurrido sobre la tierra. Y Cristo, ¿cuál de estas dos naturalezas asumió cuando vino al mundo? ¿Asumió la naturaleza que tenía Adán antes de caer? ¿O asumió la naturaleza caída del hombre? No nos confundamos, hermanos. Esto no es un detalle teológico. Esto no es un tema para los eruditos que no tiene gran trascendencia en mi diario vivir. Nada más alejado de la verdad que eso. En nuestra lectura bíblica de Efesios 3, leo yo hacia el final de la lectura, en el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué cosa? De toda la plenitud de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, se perdieron tres cosas. Se perdió la vida eterna, se perdió el hogar del Edén y se perdió el carácter de Dios. Las tres cosas van a ser recuperadas, las tres. Y acá me dice la Escritura, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién más estaba lleno de toda la plenitud de la deidad, hermanos? Cristo Jesús. Dice Pablo en el libro de Colosenses, que Cristo es la imagen misma y la sustancia de la deidad. Cristo está lleno de la plenitud de Dios cuando viene a la tierra, y aquí vemos que Pablo nos dice en Efesios que es el deseo de Dios que Jesús viva en nosotros por medio de la fe, para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Más nos vale entender correctamente el tema de la naturaleza de Cristo, porque eso depende que podamos nosotros ser llenos de la plenitud de Dios o no. Les invito a que vayamos al libro de Hebreos. Hermanos, durante 100 años en nuestra iglesia no hubo ninguna duda ni ninguna controversia acerca de la naturaleza humana de Cristo. Cero. Había perfecta armonía. A partir de 1957
sale un libro publicado que se llama Preguntas acerca de la doctrina, Questions on Doctrine. Nunca lo vi yo publicado en español. No sé, Esteban, si lo hayas visto tú publicado en español el libro. Yo lo tengo en inglés. Es el libro más divisivo en la historia de la Iglesia Adventista. Fue un parteaguas. Y a partir de ahí, entre otras cosas, cambió el entendimiento de algunas personas acerca de la naturaleza de Cristo. Vamos a usar esta mañana la palabra de Dios para que tratemos de entender qué es lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza que Cristo asumió cuando encarnó aquí en la tierra y qué implicación tiene eso para nosotros. Eso es muy importante. Todo lo que estudiemos en la palabra de Dios, todo, su relevancia está en función a la implicación que tiene para nuestras vidas. Si usted quiere saber si algo es relevante o no para nuestra salvación, pregúntese si eso tiene alguna influencia o algo que decir sobre el estilo de vida que lleva en estos días cada uno de nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, de su poder, está hablando de Cristo Jesús. El próximo sábado, con el favor de Dios, se tocará el tema de la divinidad de Cristo Jesús. Aquí es nada más un ejemplo acerca de lo que Cristo era antes de venir a la tierra. Dios Hijo. Él no era Cristo hasta el momento en que se encarnó en la familia humana. Él no era Jesús hasta que vino a caminar entre nosotros. Él era Dios Hijo. Y esta es la idea y la imagen de nuestro Señor. Pasando a Hebreos capítulo 2, les invito a leer el versículo 9. Voy a leer el 9 y dice de la siguiente manera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A ver, ¿cómo Cristo hecho tanto menor que los ángeles? ¿Y cómo que hecho? Si Cristo es Dios y ha existido siempre. No, Dios Hijo es Dios y ha existido siempre. Cristo existió a partir de la encarnación. A partir de que nació de carne y sangre, entonces Cristo existió. Y cuando Cristo se encarnó, dice aquí, fue hecho un tanto menor que los ángeles. Cuando el capítulo 1 nos dice que es tanto superior a los ángeles, Él creó a los ángeles. Sí, pero cuando adoptó la naturaleza humana, algo cambió en nuestro Señor Jesús. Y miren lo que dice el versículo 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación de los hijos de Dios? Jesús. ¿Y quién iba a ser perfeccionado? Jesús. O a menos que esté yo leyendo mal, díganme ustedes. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A ver, si necesita ser perfeccionado, ¿qué implica eso? ¿Que es perfecto o que no es perfecto? Que no es perfecto. Si tiene que ser perfeccionado es porque no es perfecto.
Y ahí empezamos a sentirnos incómodos y empezamos a removernos y a rascarnos la cabeza, porque ¿cómo es posible que estemos nosotros expresando la idea de que Jesús no es perfecto? Si ustedes se dan cuenta, no estamos expresando esa idea nosotros, lo está expresando Pablo, lleno del Espíritu Santo, queridos hermanos. Y no lo hace una vez. Vayamos al capítulo 5 de Hebreos. Ahorita regresamos al 2. Vayamos al capítulo 5, por favor, de Hebreos. Y voy a leer los versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? ¿Eso qué significa? ¿Que sabía obedecer o que tenía que aprender a obedecer? Hermanos, Cristo no nació como un robot, con un chip divino aquí, que le impidiera pecar, que lo convirtiera en un ser perfecto y puro, porque en esa manera estaría completamente fuera de nuestro alcance y sería todo para nosotros menos nuestro ejemplo. Jesús nació de la familia humana. Tenía que aprender cosas. Dice aquí que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Había que aprender a obedecer. Dice el versículo 9, y habiendo sido ¿qué cosa? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado. Nuestro Señor Jesús tenía una tarea que hacer. Tenía que ser una ofrenda perfecta para poder ser el sacrificio salvador para cada uno de nosotros. Pero el ser una ofrenda perfecta tenía que ganarse, queridos hermanos. Cristo no nació siendo una ofrenda perfecta. Tenía que lograrse. ¿Saben cómo? Lo acabamos de leer. Cristo debía de ser perfeccionado mediante ¿qué cosas? Dijo Hebreos 2. Podemos ir atrás si nos acordamos claramente. Dice Hebreos 2, 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien subsiste todo, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Por eso es que Santiago, si nosotros vamos rapidito a Santiago, queridos hermanos, al capítulo 1, nos dice de una manera un poco extraña, en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso es bien complicado que podamos entender y aceptar. ¿Cómo me voy a gozar cuando pase yo por pruebas? Normalmente las pruebas duelen. Duelen físicamente, duelen emocionalmente, duelen intelectualmente. Y acá Santiago me dice que debo yo gozarme cuando me encuentre en las pruebas. Pero acá dice y explica en el capítulo 1 por qué. Dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, las pruebas. La Biblia, el original griego, no hace diferencia entre la palabra prueba y tentación. Es una y la misma. Dice que que el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se dan ustedes cuenta qué es lo que ocurre? ¿Por qué hemos de encontrarnos gozosos ante las pruebas? La prueba en sí mismo seguramente nos va a generar incomodidad y dolor, pero nuestra mente debe estar conectada a la mente de Cristo y debemos tener paz, porque es por medio de esas pruebas que a mí me es dada la oportunidad de obtener la victoria sobre esa prueba mediante el poder del Espíritu Santo y entonces tener ¿qué cosa? La corona de la vida. Si eso no suena como a un magnífico plan y a una maravillosa recompensa, queridos hermanos, pues tenemos un sistema de valores distintos y se vale completamente, se vale.
La palabra de Dios es únicamente para aquellos que quieren que Cristo reine en su corazón. Para aquellos que quieren que sus anhelos estén depositados en Cristo Jesús. Para aquellos que se gozan en la promesa de Filipenses 4:7 que dice el Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces las cosas de la palabra de Dios tienen sentido. Entonces provocan gozo, nos dan certidumbre, nos dan paz, nos dan vida y nos dan tranquilidad. Dice aquí, vayamos a Isaías, ahorita regresamos a Hebreos, queridos hermanos. Vamos a Isaías al capítulo 7, por favor, para hablar un poquito más acerca del tema de que Cristo fue perfeccionado y que aprendió la obediencia. Dice Isaías capítulo 7, versículos 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Nació Cristo, queridos hermanos, como un robot, sabiendo distinguir entre el bien y el mal, desechando lo malo y escogiendo lo bueno, o lo tuvo que aprender. Y además bajo una dieta especial, ¿sí o no? Y nosotros sabemos el tipo de dieta que le dio a Daniel, una superioridad 10 veces mayor sobre todos los demás sabios del rey, ¿sí o no? ¿Es importante la dieta o no es importante la dieta para darnos capacidad de discernimiento? Por supuesto que es importante, claro que lo es. Dice Hebreos 2, de vuelta, queridos hermanos, capítulo 14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo participó ¿de qué cosa? De carne y sangre, porque nació de mujer. Porque Cristo adoptó la naturaleza del hombre al nacer de mujer. ¿De qué tipo de mujer nació Cristo? ¿Una mujer con una naturaleza caída, de carne y sangre, o era una mujer inmaculada, sin pecado? Era una mujer con todas nuestras debilidades, con todas nuestras afectaciones, con una naturaleza caída por el pecado. Vamos a a Primera de Corintios capítulo 15, por favor, para que aprendamos un poquito más acerca de lo que esto implicó para Cristo. Vamos a leer el versículo 50 de Primera de Corintios 15, y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así como la corrupción no hereda la incorrupción. Nacer de carne y sangre, ¿qué implica? Que no heredas el reino de Dios. Dice el versículo 16 de Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, capítulo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Es decir, ¿qué tipo de naturaleza tenía Abraham? ¿De Adán antes de la caída o tenía una naturaleza pecaminosa?
Y si Cristo fue descendencia de Abraham, igual que Isaac y Jacob, ¿qué tipo de naturaleza caída tenían ellos? Tienen una naturaleza caída, por supuesto. Hermanos, solamente hay una naturaleza para la familia humana. Solo hay una sola. Es la única que está disponible. La naturaleza pecaminosa es la naturaleza del ser humano. ¿Por qué creen ustedes? Miren, vayamos a Filipenses capítulo 2, aquí atrasito de Hebreos 2, capítulo 2 de Filipenses. Vamos a leer versículo 5 en adelante. Dice Filipenses 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El original dice: haya esta misma mente, este mismo pensamiento, no habla de sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entendemos por qué fue una humillación para Jesús la encarnación? Acá dice se humilló. ¿Por qué? Porque tomó una naturaleza humana degradada durante 4000 años por el pecado. Ese es el tipo de naturaleza que Cristo adoptó, por eso fue una humillación para Él. Por eso tuvo que nacer de carne y sangre, por eso tuvo que aprender la obediencia, por eso tuvo que haber sido perfeccionado para que pudiera ser una ofrenda perfecta por nuestro pecado. Hermanos, nos pone muy nervioso el tema de decir cómo puedes pensar de que Cristo adoptó una naturaleza pecaminosa. Es que a veces consideramos que es lo mismo naturaleza pecaminosa que pecado, queridos hermanos, son cosas diferentes. Un bebito nace con naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Y nace transgrediendo la ley. El pecado es transgresión de la ley. Y mientras no haya una transgresión de la ley, no hay pecado. La palabra de Dios dice que la separación de Dios provoca el pecado, o que nuestros pecados provocan nuestra separación de Dios. Vuestros pecados os han separado de vuestro Dios. El hecho que Cristo naciera con una naturaleza como la nuestra no significa que hubo pecado en Él. Pero miren ustedes, esto es fundamentalmente importante entenderlo, para que entendamos cómo podemos relacionarnos con Cristo y para que sepamos con una mente santificada por qué Cristo puede ser de una manera efectiva nuestro oportuno socorro. Si no entendemos esto, hermanos míos, es pura palabrería y nunca vamos a entender y nunca vamos a confiar. ¿Por qué podemos descansar plenamente en la fortaleza y en el refugio de Cristo Jesús? Si no entendemos el tema de su naturaleza, vamos a estar leyendo la Biblia y vamos a vivir angustiados, porque no terminamos de entender lo que Cristo hizo por nosotros. Dice aquí, de vuelta en Hebreos capítulo 2, voy a leer versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿En qué grado debía de ser semejante a nosotros? En todo. En todo. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Podía Cristo ceder ante la tentación, hermanos míos?
fuera imposible. Cuando se lo llevó Lucifer, bueno, no se lo llevó Lucifer, pero cuando fue a buscarlo al desierto y lo tentó salvajemente, díganme ustedes, ¿había la más mínima posibilidad de que Cristo cediera ante la tentación o no? Si la tentación no implica la posibilidad de caer, no es tentación, hermanos, es una burla. Y hubiera sido una burla para el universo entero las tentaciones de Cristo en el desierto, si Él nunca hubiera estado bajo ningún peligro de ceder y de caer ante esas tentaciones. ¿Y saben qué? No pudiera de ninguna manera ser nuestro oportuno socorro, porque no podría identificarse con ninguna de nuestras penalidades, con ninguna de nuestras aflicciones. Acá dice, queridos hermanos, que por lo que padeció es que puede Él socorrer a los que somos tentados. Precisamente por lo que padeció. Si Él nació con una naturaleza antes de la caída libre completamente del pecado, entonces Jesús no tiene ni la más remota idea lo que significa ser tentado en esta naturaleza y en este cuerpo que nosotros tenemos. No puede ser. Y si no es eso, tampoco, queridos hermanos, tampoco puede ser nuestro ejemplo. Porque para que sea nuestro ejemplo implica a la fuerza igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones. Porque como en el mundo, si Él no fue como yo, ¿cómo me piden que yo sea como Él? Yo te voy a decir una cosa, querido hermano. Si Jesús no adoptó una naturaleza humana como la nuestra, nosotros tampoco podemos participar de su naturaleza divina. Es bien sencillo. La única razón y la única manera por la cual los 144,000 pueden ser sellados con el nombre de Dios y el del Cordero escrito en sus frentes y preparados para las últimas plagas en los postreros días, la única razón por la cual eso es posible es porque Cristo pudo identificarse plenamente con su naturaleza, con el poder que tienen las tentaciones sobre ellos, y por medio del ministerio y el poder del Espíritu Santo es que ellos pueden obtener la victoria sobre el pecado. Yo les voy a preguntar una cosa: ¿Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado, sí o no? 100% o no. Fue victorioso sobre el pecado. ¿Cuál victoria si la tentación no tiene ningún poder sobre ti? Es una farsa. La victoria se da únicamente en los términos de la posibilidad de una derrota. Si no, no hay victoria. Hay un libro fantástico escrito por Herbert Douglas que se llama Dios en riesgo, God at Risk. Maravilloso. Y habla precisamente acerca de lo que Dios Hijo arriesgó al encarnarse y venir a hacer un sacrificio idóneo para ti y para mí. A veces no terminamos de comprender que Cristo pudo haber cedido ante las tentaciones en el desierto. Y habiendo cedido, pudo haber fracasado en su misión. Y no solamente nos hubiéramos perdido todos nosotros, queridos hermanos, y Lucifer se hubiera eternizado sobre esta tierra, Cristo también habría perdido para siempre la compañía del Padre. No fue un juego, no fue un ejercicio teológico, hermanos. Fue verdaderamente un riesgo, porque Cristo viene asumiendo nuestra naturaleza degenerada por el pecado, y en medio de las tentaciones que tenía que pasar Cristo, tenía que obtener la victoria. No como Elías y como Enoc,
Elías y Enoc tenían naturalezas pecaminosas y pecaron muchas veces. Al final de tiempo obtuvieron la victoria y fueron trasladados al cielo sin ver la muerte, ¿sí o no? Pero pecaron. Dejaron de pecar, pero pecaron. Los 144,000 habrán pecado, pero en su momento van a dejar de pecar. Cristo Jesús nunca pecó, jamás, nunca pecó, ni de pensamiento, ni por un segundo. Por eso pudo ser nuestra ofrenda perfecta. Pero cuando nos dicen que nosotros hemos de participar de la plenitud de Dios, es porque primero Cristo tuvo que participar de nuestra naturaleza humana. Si no, no hay forma, queridos hermanos. Dice el capítulo 4 de Hebreos, dice el versículo, leo desde el 14, son el 14 y el 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿cómo? En todas las cosas, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por todo lo que tú hayas pasado, Jesús ya pasó por ello. Pero es que hoy me asaltan tentaciones que yo no creo que existieran en los tiempos de Cristo. Posiblemente. Pero la esencia de tu tentación, Cristo la ha sufrido al doble, al triple y a lo que quieras, por encima de lo que cada uno de nosotros sufrimos. Cristo podía ser tentado y era tentado con muchísimo más fuerza que nosotros. ¿Y saben por qué? Porque nosotros sufrimos una prueba, pasamos por una aflicción y no tenemos de otra más que arrodillarnos y venir a los pies de Jesús. Jesús sí tenía de otra, siempre. Jesús siempre tuvo de otra. Él nunca perdió su naturaleza divina, que fue velada dentro de su existencia humana. Es otra cosa. Que no podamos entender cómo era Dios y hombre al mismo tiempo, es otra cosa. Y es bueno que no podamos entender todas las cosas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener un elemento de fe en nuestra relación con Dios. Yo prefiero 1000 veces la fe a la razón. No nos equivoquemos. El Señor nos dice en Isaías, vengan conmigo y argumentemos juntos. El Señor quiere gente pensante, por supuesto, no a robots. Quiere gente que entienda lo que hace y lo que su decisión implica. Pero la razón con frecuencia siembra duda. La fe genuina provoca siempre una paz y un deleite y una delicia en el poder de Dios. Siempre. Por eso dice 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces vamos a ser personas que independientemente de nuestras circunstancias podremos tener paz, que al menos en lo personal es lo que más valoro por encima de todas las cosas. Paz mental, paz acá. Nuestro Señor Jesús participó de todo tipo de tentaciones y no cayó en una sola, a pesar de tener una naturaleza caída por el pecado. Esta tarde, queridos hermanos, vamos a continuar este tema en el espacio de Sociedad de Jóvenes. Vamos a hablar un poquito más
acerca de la naturaleza humana de Cristo y vamos a ver la contundencia de la multitud de argumentos del espíritu de profecía que hablan con relación a la naturaleza humana caída, que era la única disponible sobre la tierra que asumió Cristo, por la cual se humilló, pero que por el infinito amor hacia nosotros y por su grande misericordia lo hizo, como dice Santiago, tomó sus pruebas con sumo gozo, porque fue para bendición de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.